A continuación resolveremos un problema sobre el tema de cantidad de movimiento. Dos patinadores, Daniel y Rebeca, están practicando. Dice que Daniel se detiene para atar sus cordones y cuando está detenido es golpeado por Rebeca, quien se desplaza a 13 metros sobre segundo antes de chocar con Daniel. Después del choque, Rebeca se mueve con una velocidad de magnitud de 8 metros sobre segundo con un ángulo de 53.1 con respecto a su dirección original. Ambos patinadores se mueven en una superficie de patinaje horizontal y sin fricción. Y tenemos la primera pregunta, dice que calcule la magnitud y dirección de la velocidad de Daniel después del choque y ve cuál es el cambio en la energía cinética total de los patinadores como resultado del choque. Bueno, primero vamos a hacer el esquema. Bueno, aquí tenemos un esquema, una gráfica, donde aquí tenemos a Rebeca, su velocidad inicial que es 13 metros sobre segundo. Aquí está Daniel que está detenido y obviamente su velocidad es 0 metros sobre segundo. Viendo esto con un poco más de rigurosidad, fíjense, este esquema. Aquí tenemos a Rebeca, tenemos a Daniel y esto se está moviendo inicialmente en un eje X, nada más, totalmente horizontal. Esto es inicial. Y final, cuando Rebeca choca a Daniel, pues Rebeca sale con un ángulo de 53.1 grados y Daniel sale con un ángulo de teta, el cual no conocemos. Rebeca, pues tenemos que tiene una velocidad final de 8 metros sobre segundo y Daniel no conocemos su velocidad. Este es el esquema que plantea la situación del problema. Ahora entonces vamos a dar respuesta a la primera pregunta. Por lo tanto, la cantidad de movimiento en X inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento en X final. Inicial, aquí lo tenemos, sería la masa de Rebeca por la velocidad inicial de Rebeca, más la masa de Daniel por la velocidad inicial de Daniel. Esto lo podemos cancelar porque fíjense que esta velocidad es 0. Y esto es igual a la masa de Rebeca por la velocidad final de Rebeca en X, más la masa de Daniel, porque todo es en el eje X, fíjense, por la velocidad de Daniel en el eje X. Nuestro objetivo es esta expresión. Entonces esto que está acá pasa al otro lado con signo negativo y luego la masa de Daniel pasaría a dividir. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. La velocidad de Daniel final en X va a ser igual, fíjense, tendremos esto menos esto, entonces podemos sacar factor común la masa de Rebeca que multiplica a la velocidad de Rebeca inicial menos la velocidad final de Rebeca en X, ¿cierto? Sobre la masa de Daniel. Aquí, esta expresión, la velocidad de Rebeca en el eje X al final sería ¿qué? Sería 8 por coseno de 53.1, es decir, 4.8 metros sobre segundo. Y además vamos a calcular de una vez la velocidad final de Rebeca en el eje Y, que sería entonces 8 por seno de 53.1, que sería 6.4 metros sobre segundo. Dato que vamos a necesitar. Este pues ya lo vamos a necesitar aquí, en la cantidad de movimiento en el eje X. Eso nos va a dar así. 45 que multiplica la velocidad de Rebeca inicial, ¿sí? Sería 13 menos 4.8 sobre la masa de Daniel, que es 65. Esta sería la velocidad en el eje X, ¿cierto? Vamos ahora entonces con la cantidad de movimiento, el principio de conservación de la cantidad de movimiento en el eje Y. Fíjense que en el eje Y acá, inicialmente, Rebeca tendrá únicamente la velocidad en X, ¿sí? Entonces en el eje Y inicial sería 0. Y final, tendremos entonces la masa de Rebeca por la velocidad final de Rebeca en el eje Y, más la masa de Daniel por la velocidad de Daniel final en el eje Y. Objetivo, esta, ¿cierto? Entonces nos queda que va a ser igual, pasamos esto con signo negativo, y luego la masa de Daniel a dividir. Aquí reemplazamos valores, menos la masa de Rebeca, que es 45, por la velocidad final de Rebeca en el eje Y, que ya le dije aquí, 6.4, sobre la masa de Daniel. Eso nos da ¿cuánto? Menos 4.43 metros sobre segundo. Fíjense, ya tenemos entonces la velocidad de Daniel final en el eje X, la velocidad de Daniel en el eje Y. Por lo tanto, la velocidad, ¿no? La magnitud sería la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Es decir, nos va a dar 7.2 metros sobre segundo. Ahora la dirección. Entonces esto va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Y eso nos da ¿cuánto? 38 grados. Pasemos ahora a la parte de cuál es el cambio en la energía cinética total de los dos patinadores. Bueno, pasemos entonces.
Ese cambio de energía cinética sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Recuerden que la energía cinética que es un medio de masa por velocidad al cuadrado, ¿cierto? Ustedes son expertos en eso. Entonces, final sería entonces aquí en esta parte, porque esto es la final y esta es la inicial, sería entonces la energía cinética que lleva Rebeca, que es un medio de su masa por la velocidad al cuadrado, más la velocidad de Daniel, que es un medio de su masa por su velocidad al cuadrado, menos la energía cinética, que sería acá, la cual sería únicamente la de Rebeca, que es un medio de la masa por la velocidad, que en este caso es de ¿cuánto? De 13, menos, o bueno, aquí es más, la energía cinética de Daniel, que sería 0 porque no lleva velocidad. Esto nos da entonces que ese cambio de energía cinética es de menos 678 julios. Chicos, ahí finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.